Que Dios les bendiga a toda la iglesia del Señor. Y en este pequeño mensaje, rogamos a Dios, al Todopoderoso, que abra nuestro entendimiento, que podamos discernir en cada texto bíblico que es su palabra, la palabra revelada de Dios, la cual nos da aliento de vida para fortalecernos y creer más en lo que grandes hombres como David hicieron en tiempos pasados y otros grandes hombres más que han hecho por la palabra del Señor. Cuando Jeremías escribe en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí nos da a entender algo. Clamar a Dios es buscarlo a Él y confiar en su palabra. No es que voy a clamar y voy a ver si Dios me ayuda. No, es que yo clamo porque sé que es el único que me va a ayudar y me va a sacar de cualquier dificultad o problema que estemos pasando. En la primera carta de Crónica, en el capítulo 14, verso del 8 al 17, encontramos lo que David en aquel momento, cuando los filisteos se lanzaron contra Israel, cuando David acababa de tomar el reinado y quisieron aprovecharse de que era una persona tal vez sin experiencia en el manejo de la guerra, pero se equivocaron porque David era un hombre que confiaba en Dios, en su palabra, y él antes de ir contra los filisteos, David consulta a nuestro Dios y consulta a Dios y espera que Dios le hable y que Dios le dé las instrucciones, la que él debe hacer, y contraatacó como Dios le dijo a los filisteos y fue más que vencedor por medio, cuando Pablo dice que nosotros somos más que vencedor, pero cuando obedecemos la palabra de Dios, que cualquier dificultad se terminan cuando obedecemos en su palabra. No dependamos más de suposiciones. Cuando usted, amado hermano, amigo, dependa de suposiciones, busque primeramente a Dios y confíe en su palabra. Busque al Señor y por medio de su palabra y por medio de la oración, pregúntele cuál es la solución que le va a dar sobre aquel problema o qué es lo que debe hacer usted en aquellos momentos que usted tenga un poco de turbación en su mente. Pero confíe en Dios. Búsquelo a Él y le pregunta, no importa cuál sea su problema, no importa su necesidad. Preséntese ante el Señor y conozca exactamente lo que Él quiere que usted haga. No haga las cosas como usted quiere hacerlas o consultarle a personas que no tienen nada que ver en las cosas del Señor ni conocen su palabra. No le van a ayudar. Actúe por medio de Dios, no por medio de usted solo o de otra persona que no sabe nada. Actúe y el Señor hará. Y usted sabrá cuáles son sus planes de Dios para con usted. En la primera carta de Crónica 14 del 8 al 17, cuando los filisteos iban a atacar a Israel, ya se los expliqué, David confía en Dios y se los entregó. Pero en la segunda carta de Crónica, en el ciclo, capítulo 5 de la segunda carta de Crónica, versículo 23, cuando David, los filisteos lo vuelven a contraatacar, Dios le da otra orden a David y Dios lo lleva a volverlos a vencer si los entrega en las manos de él. Ahora, Jesús en Mateo 7, del 7 al 11, Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero tenemos que confiar en su palabra no nos miente. Ya no sigamos más confiando, mi amado hermano o amigo, no confiamos o no dependamos de las suposiciones de si puedo ser o no puede ser. Es que yo ya le pedí, estoy esperando a ver cuándo y cómo y dónde, y ha pasado tantos años y nada, no. Confía en su palabra, en el Señor, que Él hará. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerde que estos cortos mensajes es para avivar tu fe, para que tú aprendas a depender de su palabra, porque Él viene pronto. Confía en su palabra es vida, porque su palabra es Jesús mismo.
Dios te bendiga.